Buenas tardes, doctor Lucio. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, le doy la más cordial bienvenida. Gracias por participar con nuestra querida comunidad académica universitaria de la Unidad Académica Profesional ACOLMAN. Un saludo a los universitarios y las universitarias que nos acompañan a través de Microsoft Teams y también a través de Facebook en esta importante conferencia magistral que se llama De las formas de discriminación contra la mujer, una perspectiva conceptual, social y legal. Con esta conferencia estamos inaugurando el segundo ciclo de conferencias de equidad de género 2020 de esta unidad académica. El Comité de Equidad y Género de esta unidad académica está trabajando por convicción, no solamente porque tiene que hacerlo, sino realmente con un sentido de responsabilidad humana, social, universitaria, a través del cual tenemos la clara conciencia de que lo que hagamos o dejemos de hacer va a tener un fuerte impacto, no solo para el futuro de nuestra sociedad, sino para el presente mismo. De esta manera, yo le doy la bienvenida al doctor Lucio Ordóñez Huerta, un distinguido universitario, muestra de lo que nuestra máxima casa de estudios genera como profesionistas, como personas comprometidas también con la agenda transversal que hoy por hoy en la academia y en la sociedad nos está convocando y reclamando. Me permito presentar brevemente al doctor para cederle posteriormente la palabra. Es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. También es maestro en Derecho Parlamentario por la Facultad de Derecho. Es profesor definitivo por oposición de Interpretación y Argumentación Jurídica en la misma facultad. Profesor de asignatura y asesor a distancia desde el año 2011. Ha impartido cátedra en licenciatura y posgrado en instituciones como la Escuela Judicial del Estado de México y el Instituto de Estudios Notariales, destacando como instructor en DIDEPA desde el año 2012. Fue cronista universitario y campeón nacional de oratoria, con estudios en instituciones de educación superior como la Universidad Iberoamericana, Flaxo México, Universidad de Buenos Aires y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Como podemos ver en esta breve presentación de la trayectoria del doctor Lucio Ordóñez Huerta, hay la formación tanto académica como de ejercicio profesional. El tema que hoy nos ocupa y nos convoca es muy importante el enfoque que se le está dando, porque algo importante es tener perspectiva. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tener perspectiva? Tenemos que hacer teoría. Para los griegos, teoría viene de teoreiein, que significa ni muy cerca ni muy lejos. Si estamos muy cerca, no logramos captar. Si estamos muy lejos, tampoco. Si tomamos perspectiva, que es tomar la distancia correcta para observar de manera consciente, de manera prudente algo, podemos darnos cuenta de cosas que cotidianamente no vemos, no pensamos y no reflexionamos. Hablamos hoy por hoy de discriminación contra la mujer. Hay diversos contextos, escenarios a partir de los cuales podemos pensar el tema, pero hemos pensado, y de allí la importancia de esta conferencia, que la perspectiva conceptual es sumamente importante dado que nos lleva a saber de qué estamos hablando. Ahí estamos hablando de un concepto. ¿Qué es un concepto? Un concepto es la síntesis de múltiples determinaciones que generamos para nombrar la realidad. Para nombrar la realidad, para enfrentarla, a veces para confrontarla, pero también para transformarla. De allí que es importante que reflexionemos sobre este gran tema, la parte conceptual. Y la parte social, hoy por hoy la sociedad tiene una complejidad de suyo exponencial. A diario nos encontramos con novedades, nos encontramos con sorpresas. ¿Por qué? Porque la dinámica social es sumamente rica en cuanto a variables, en cuanto a dificultades, en cuanto a formas también. Y hablando de conceptos, en cuanto a conceptualización, en cuanto a teorización y en cuanto a interpretación, que esa es la teoría, la interpretación de la realidad. Entonces, como podemos ver, la parte conceptual y la parte social van de la mano.
No podemos pensar la sociedad sin conceptos, sin teorías, sin abstracciones. Realmente, como diría el gran teórico Giovanni Sartori, ese mundo intelligibilis al cual accedemos en la universidad es el mundo que nos permite pensar, pero también transformar, conocer, pero también ser. Por otra parte, el asunto legal. No existe sociedad donde no existen normas. No existen normas en donde no existen procesos a través de los cuales nosotros podemos legitimarlas y también aplicarlas. Entonces, estos temas, cuyo ponente viene a ser, desde nuestra perspectiva, el más idóneo, por la formación social, por la formación jurídica y por la formación humanística que tiene, es importante que nos hable de este tema. De allí que los convoco a que sigamos con atención la conferencia, aprendamos de lo que se esté planteando en esta conferencia y desde luego, siempre lo digo, en esta gran comunidad de la unidad académica profesional A. Colman, los conferencistas, los ponentes, los maestros siempre tienen algo que dar a nuestra comunidad. Y hoy por hoy este es un tema sumamente importante, llega en contexto y el compromiso del Comité de Equidad de Género de esta unidad académica busca justamente eso. Llegar, sí, por la parte intelectual, el pensamiento, la reflexión, también a la parte humana, pero sobre todo a la parte de apropiación para la acción. Por eso, sin más preámbulo, doctor Lucio, le doy nuevamente la bienvenida, le cedo la palabra y agradezco que haya aceptado nuestra invitación para participar en esta conferencia magistral. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctor Ranulfo Pérez Garcés. Aprecio mucho esta presentación en nuestra conferencia. Debo decir que para mí es un gusto participar con ustedes a través de la invitación que me hiciera el coordinador de esta unidad académica profesional A. Colman. Saludo la presencia de toda la comunidad universitaria de la UAP A. Colman, pero también la comunidad universitaria extendida de la Autónoma del Estado de México y aquellos que siguen esta transmisión. Debo referir que esta introducción que hace el doctor Ranulfo Pérez Garcés es una introducción valiosa para efectos de nuestra conferencia. En esencia, cuando hablamos del concepto, cuando hablamos de perspectiva, y esta es una palabra fundamental de toda esta conferencia, hablamos, sí, de esa distancia a que ha referido el doctor hace un momento, pero también en dónde estoy y hacia dónde veo, ¿sí? Vamos a reflexionar mucho en lo que ha dicho el doctor hace un momento, en qué lugar estamos y cómo es que observamos esa realidad a través del concepto. Vamos a comparar el concepto con lo que ocurre en la sociedad y vamos a analizar un poco de lo que en la norma, en la ley está establecido y que en esta tarde habré de ofrecer para ustedes como una interpretación particular. Entonces, quisiera en ese sentido compartirles a ustedes una presentación que he diseñado para esta sesión en la que pues habremos de observar algunas de las temáticas que ya hemos referido. De las formas de discriminación contra la mujer, esta perspectiva conceptual, social y legal. Dicho esto, vamos a iniciar con la parte conceptual. Nos interesa entender qué es en esencia la discriminación y si esta discriminación tiene múltiples formas de manifestarse. En la medida en que entendemos cuál es el concepto, podemos llevarlo a nuestra realidad inmediata y esa es la invitación que hago a todos los que nos escuchan, a llevar estos conceptos a la actuación en la vida cotidiana, porque solo entonces es como podremos primero identificarlos, después analizarlos, esto quiere decir separar sus componentes y al final, de alguna forma, intervenir con nuestros actos para resolver los problemas que están relacionados con ello. Y en esta perspectiva conceptual, pues traigo este artículo primero de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
esta convención internacional es el instrumento jurídico reconocido en el mundo como el que ha de tratar estos temas para eliminar la discriminación. Y el artículo primero, analizado desde esta perspectiva conceptual, nos aporta mucho. Vamos parte por parte. Establece este artículo primero que la expresión discriminación contra la mujer denota. Y esta es la primera parte que tenemos que ir puntualizando. Toda distinción, exclusión y restricción. Al pensar en este caso el autor de la convención que debía separar estas tres palabras, está haciendo alusión a las distintas modalidades en que la discriminación puede llegar a realizarse. Entonces, toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, en este caso en el género, que tenga por objeto o resultado, ¿qué quiere decir esto? Que desde que se plantee, busque hacerlo aunque todavía no haya obtenido el resultado o llegue a la concreción de ese resultado, que es el menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la mujer, con independencia de su estado civil. Es decir, la discriminación está orienada a hacer que la mujer tenga una reducción o incluso anulación, que no pueda disfrutar de aquellos derechos que han sido establecidos en la norma. Pero aquí viene la importancia de que en esta conferencia hagamos un análisis no solamente legal, sino también social. Y nos preguntaríamos entonces, ¿lo que establece la norma en efecto sucede en la realidad? Es una pregunta valiosa, porque al final de cuentas el legislador ha querido que todo lo que se establezca en la norma se convierta en realidad. Desafortunadamente no siempre es así, y es ahí donde esta convención toma trascendental importancia. Podría decir a ustedes que una convención internacional es un instrumento jurídico, es una norma que está en ese sentido convenida o pactada por varios países del mundo, y que en el caso de México se ha establecido que una convención que ofrezca una protección más amplia, hablando de derechos humanos, tendrá que ser aplicada aún por encima de las normas que existan en México. Si la convención implica una protección más amplia y favorable para las personas en el ejercicio de sus derechos humanos, luego entonces se aplicará y se inaplicará la norma en cuestión de carácter mexicano. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, estamos en la consideración sobre la humanidad de todos los que integramos este país. Y esa consideración es la que deberíamos rescatar. Todos somos seres humanos antes de hombres y mujeres. Y considero, si rescatásemos esa afirmación, muchos de los problemas de que vamos a hablar no existirían. En tanto somos seres humanos. Y bien, este objeto, resultado de menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio, y vemos tres palabras más: reconocimiento, que se reconozcan los derechos de las mujeres; goce, que ellas puedan, en ese sentido, gozar de los derechos que establece la norma; y tercero, puedan ejercerlos. ¿Sí? Entonces, en este concepto están involucradas esas tres formas también para que la mujer acceda a sus derechos humanos, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer. Como nosotros sabemos, en el Estado mexicano se ha consagrado por distintas normas que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Entonces, aún en el escenario de esa igualdad, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, e incluso, para el caso de la mujer, en las esferas política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que establece el artículo primero es que no podemos permitir ninguna de estas tres formas, distinción, exclusión o restricción, con el objeto de menoscabar o anular los derechos de las mujeres en cualquiera de las esferas posibles.
Vamos a analizar este concepto, pues, a la luz de algunos ejemplos. Estos ejemplos parten de la consideración, esta primera consideración, de que no en todos los países del mundo los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos. Si observamos esta tabla, que fue publicada por la BBC News, BBC, en ella establece que solamente en 6 países, Bélgica, Dinamarca, Francia, Letonia, Luxemburgo y Suecia, hay una igualdad de derechos entre hombres y mujeres al 100%. ¿Esto qué quiere decir? Que hombres y mujeres en igualdad de circunstancias, llámese en el ámbito laboral, llámese en el ámbito de la familia, llámese en el ámbito social, tienen exactamente los mismos derechos. De todos es conocido que en nuestro país ocurre, en ese sentido, que los derechos de hombres y mujeres no son iguales, ¿sí? Por poner un ejemplo, cuando hablamos de maternidad, los tiempos de que pueden disfrutar hombres y mujeres son distintos. Pero bueno, vamos a centrarnos en estos conceptos, el concepto de distinción. Y cuando tengamos duda, pues recurrimos a la Real Academia Española porque de allá viene nuestra lengua. Esta conferencia tiene un especial acento también en las cuestiones del lenguaje. Este diccionario de la Real Academia Española establece que distinguir implica conocer la diferencia. Y veamos la imagen que he traído para ustedes, en donde observamos quizá lo que puede ser una cuestión de política pública, de salubridad, en la que observamos un poco este concepto de distinción. Y vemos control natal. En el caso del control natal para los hombres, dice este personaje que pueden observar, condones gratis, ¿no? Es la forma en que se establece desde la política pública que vamos a tener ese control de nacimientos o control natal. Y en el caso de la mujer, vemos control natal para las mujeres y establece píldoras gratis si usted obtiene el permiso de su doctor, su seguro y su gobierno local y pelea y vence a este robot en menos de 1 minuto. Esta imagen es traída a propósito para que veamos que en ocasiones, en la norma y en la sociedad, como consecuencia de haber sido establecido en la norma, encontramos esta distinción en cuanto a hombres y mujeres. Vemos esta distinción también en el ámbito de lo laboral como una percepción generalizada de las personas, de los jefes, de quienes contratan. Una percepción sobre la cual hoy existen grandes excepciones, honrosas excepciones, pero que todavía en su mayoría observamos. Esta distinción a que hacía referencia hace un rato, también en el ámbito de lo laboral. Damos ejemplo en esta caricatura, en esta imagen, en donde pues el primero de ellos, Darrell, se presenta con una diapositiva, una serie de diapositivas de negocios, y entonces la persona que lo ha escuchado le dice, gran trabajo, Darrell, no podemos esperar a verte levantar el vuelo en nuestra compañía. Y en el caso de la misma presentación, pero ahora realizada por una mujer, gran trabajo en el diseño de sus pequeñas diapositivas, usted se veía muy linda ahí. Veamos un poco esta distinción cuando hablamos de hombres y de mujeres en ese sentido. Si decimos distinción, establecer una diferencia de alguna manera también tiene que ver con estas políticas públicas que se han tomado para tener transporte rosa, por ejemplo, vagones del metro exclusivos para las mujeres. Si lo entendemos, es una distinción que, dadas las circunstancias, la realidad social en que vivimos, tuvo que tomarse en consideración. Por lo tanto, no implica un menoscabo, una anulación, solo es un ejemplo de cómo desde las decisiones que se toman en el ámbito de lo público también hay distinciones que no precisamente representan una discriminación, pero que ilustran muy bien este concepto de distinción.
estamos estableciendo que hombres y mujeres deben de acudir al transporte público diferenciado, de alguna manera. Cuando decimos exclusión, vemos el concepto ahora también de la Real Academia Española y establecemos que es, en ese sentido, quitar a alguien o algo del lugar que ocupaba o prescindir de él o de ello. Todas estas normas que establecen en determinado momento que una mujer en ese sentido no puede realizar alguna acción que está únicamente determinada para los hombres, es un ejemplo de esta exclusión. La prohibición en algunos países de Medio Oriente para que las mujeres puedan manejar es un ejemplo. Sabemos que en recientes fechas ya se ha autorizado, sin embargo, también entendemos que hay otros derechos que todavía no poseen. En el sentido de esta exclusión, toda prohibición que se realice a la mujer de llevar a cabo acciones, conductas, trabajos que se asumen como propias de los hombres. Tenemos muchos ejemplos en donde la ley establece una prohibición directa a la mujer de dedicarse a actividades que son exclusivas para los hombres. De fondo, observamos aquí que hay en la norma una consideración de los estereotipos, como podemos observar en la imagen, el estereotipo de la mujer y del hombre y de lo que cada uno debe hacer según su sexo, según su rol incluso en la sociedad como hombre o como mujer. Para el caso de la exclusión, vamos a observar también que históricamente existió uno de los primeros movimientos feministas, este es el movimiento de las sufragistas, y si observamos en estas imágenes, esto ocurrió en los Estados Unidos, podemos ver cómo es que en aquel entonces la publicidad estaba dirigida de alguna manera, estas caricaturas, a establecer que la mujer tendría que estar excluida de las elecciones, que la mujer tenía un lugar establecido en la casa y como lo vemos en la imagen que pueden observar a su lado derecho, el lugar de una mujer es en su casa y vemos a esta niña que tiene sus pancartas reclamando los votos para las mujeres y en el otro caso, en la imagen del lado izquierdo, observamos lo que denominan origen y desarrollo de una sufragista. A los 15, una pequeña mascota. A los 20, un poco coqueta. A los 40 no se ha casado aún y a los 50 es una sufragista. Creo que las imágenes dan cuenta de la consideración que históricamente se ha tenido hacia la mujer, excluyéndola de la posibilidad del ejercicio del voto. Este es un ejemplo de lo que decíamos hace rato en el concepto. Si regresamos al concepto en donde decíamos distinción, exclusión o restricción del goce, ¿sí? O en su caso el ejercicio de derechos, este es un ejemplo muy claro del ejercicio de derechos. También la exclusión implicaría que una mujer, pues, le está prohibido realizar actividades que históricamente se han reservado para los hombres. Hoy sabemos que hay muchas mujeres que se dedican a actividades que eran de esa naturaleza y ya han demostrado, pues, tener lo que se requiere para realizar cualquier actividad a la par de los hombres. Cuando hablamos de restricción, que es nuestra tercera modalidad, nuestra tercera forma de discriminación, implicaría, desde su concepto en la Real Academia Española, ceñir, circunscribir, reducir a menores límites. ¿Esto qué implicaría? Que para el caso de las mujeres se reduce el ejercicio de ciertos derechos. Veamos la imagen en donde se preguntan, ¿vale el testimonio de las mujeres en el Islam la mitad que el del hombre? Esta imagen es de una noticia de BBC News, BBC, en la que se hace un análisis sobre este enunciado o esta disposición que está en la norma. Si hablamos de los países del Medio Oriente,
La norma, la ley, está originada o reconoce como uno de sus orígenes a la norma sagrada o la ley sagrada del Islam, que en este caso es el Corán. Y de una interpretación del Corán se deduce que el testimonio de un hombre vale el de 2 mujeres. Esto solo es un ejemplo. Tendríamos que analizar por completo la cultura del Islam, pero bueno, observamos en este caso sí la reducción. El testimonio de una mujer vale la mitad ante autoridad del de un hombre. Así como esta restricción, pues hay países, incluso en Sudamérica, en Europa, en varios países, en varias partes del mundo, en los que hay una restricción hablando sobre la administración, por ejemplo, del patrimonio en el caso de divorcio, ¿no? Que de alguna manera beneficia al hombre como el idóneo para administrar el patrimonio de la familia. Si analizamos todo esto, estamos hablando de una reducción, ¿sí? Ceñimos, ponemos en menores límites el goce o el ejercicio de un derecho hacia la mujer. A esto es a lo que se refiere esa tabla que les presentaba en el sentido del 100% de los derechos de igualdad entre hombres y mujeres, que no ocurre en nuestro país y que se señalan 6 países en los que sí se da como tal. Desde una perspectiva social, tendríamos que entender también que hay una serie de conceptos que reflejan lo que está ocurriendo en todas partes y que de alguna manera es reflejo de esta discriminación que pudiésemos decir en el fondo, en origen, como una fuente, implican también formas de discriminación y de otros problemas que ha sufrido la mujer, no solo en este momento, no solo en este siglo, sino históricamente. Desde esta perspectiva social, tendríamos que distinguir y entender conceptos como el de cosificación, ¿sí? Y creo que la imagen lo plantea de manera muy clara. El hecho de observar a las mujeres como un objeto, es claro para todos nosotros que los distintos estímulos que recibimos nos indican esto. Si observamos las películas, los comerciales, la música, el cine, hay un tratamiento constante de las personas como objetos, en este caso de la mujer, como un objeto de satisfacción para el hombre, como un objeto de sumisión, como un objeto relegado en la toma de las decisiones, no solo en la familia, sino también en la sociedad. Hemos llegado al límite de pensar que una mujer es parte de un objeto del que se puede disponer de la manera que se quiere, y es triste encontrar casos de feminicidio, casos de acoso sexual, casos de discriminación, de lenguaje no incluyente, en los que se refleja esta consideración. Otro de los conceptos es la invisibilización. Sabemos, y este tiene o hace alusión a un concepto de violencia, sabemos que en la historia han existido grandes casos de mujeres que han sido invisibilizadas, cuyo resultado de sus aportaciones se ha establecido que era autoría de los hombres. Esto que yo les ofrezco es una especulación histórica en el sentido de que Mileva Maric, una de las esposas de Alberto Einstein, contribuyó a la teoría de la relatividad. Sin embargo, pues el crédito histórico lo ha tenido este pensador. Si lo entendemos, hay varios ejemplos en la historia en donde la mujer ha tenido que luchar para que se le reconozca sus aportaciones en todos los ámbitos del conocimiento. Y este es el caso de Mileva Maric. Estos conceptos que estamos analizando debemos llevarlos a la realidad práctica. Nosotros hemos escuchado del lenguaje misógino, de la misoginia, y este es solo un ejemplo que también se ha hecho en palabras de un personaje que todos conocemos y en el que, como se observa en la imagen,
hay una cuestión de aversión hacia la mujer. Cuando yo digo misoginia, implica que en mi expresión, en mis palabras o en mis acciones, reflejo cierta aversión hacia las mujeres. Y bueno, no es para ninguno de nosotros ajeno que haya este tipo de expresiones aún hoy en día y en algún momento del desarrollo de la humanidad. La expresión sexismo, que implica de fondo la consideración sobre la superioridad de un sexo sobre el otro, ¿sí? Y que, como observamos en esta imagen que podemos ver, es una imagen publicitaria que expresa el chef hace todo, pero cocinar, eso es lo que las esposas hacen. De alguna manera está estableciendo que esa relación en donde los hombres son mejores que las mujeres, y podríamos decir que este concepto de sexismo también aplicaría en el caso contrario, en aquellas afirmaciones en donde establecemos que la mujer está por encima del hombre en ese sentido. No podemos de alguna manera reducir o no contemplar los hechos científicos, ciertas demostraciones que se han hecho para comparar a los sexos, pero en esencia, en una circunstancia en la que estamos, en que la mujer vive relegada, tendríamos que analizar todos estos conceptos también. Otro concepto, el de la doble moral. Si ustedes recuerdan esta noticia en donde un senador mexicano, Cabeza de Vaca, en una sesión del Senado en la que se conmemoraba las manifestaciones en contra de la violencia hacia la mujer y las niñas, pues se encontraba en un chat en el sentido de compartir en un grupo específico una imagen y hacer expresiones en ese sentido sobre las mujeres. Esta cuestión causó controversia en el sentido de decir si este senador tenía derecho a su privacidad y por lo tanto no se tendría que haber divulgado su conversación privada en este servicio de mensajería como lo es WhatsApp, o en su caso también como un reclamo, hablando de violencia contra la mujer, por haber hecho este tipo de expresiones que implicaban la sexualidad, que implicaban en ese sentido conocer al proxeneta, porque esa era la consideración de la persona. Hubo pues mucha publicidad, escuchamos en las noticias, pero es un ejemplo de cómo en ocasiones esta doble moral está implicando que en el discurso digamos una cosa, pero en las acciones lleguemos a contravenir lo que hemos establecido. Es otro de los problemas que está relacionado con esto que es la discriminación hacia la mujer. Y bueno, este es un ejemplo muy coloquial, veamos la imagen, es un ejemplo coloquial que en un curso que impartí no hace mucho, uno de los participantes me proponía. Y este ejemplo me decía él, no es posible, a veces también, que una persona pueda recibir, él decía, un piropo, una afirmación en cierto sentido, y que si la persona que se lo decía le atraía, pues al final de cuentas sería permitido, pero en el caso de que no le atrajera tendría que ser acoso sexual. Creo que aquí debemos analizar muy bien las palabras de lo dicho. Este solo es un ejemplo de esto que decimos de la doble moral. Habría que analizarlo y creo que ante todas las circunstancias el hecho del uso del lenguaje, de establecer ciertos límites, de ser directo, va a hacer la diferencia, pero solamente como ejemplo. Otro de los ejemplos también, analizando un poco esto de la doble moral, es que a veces también los medios de comunicación pues señalan, y es claro, señalan el que una persona pueda estar cometiendo estos actos de doble moral, como en el ejemplo que acabamos de tratar. Sin embargo, son esos medios de comunicación los que también difunden imágenes que de alguna manera replican alguno de los conceptos que aquí hemos tratado. Entonces, habría que pensarlo en ese sentido, habría que analizarlo también. Traigo para esta conferencia un video para que observemos que estas cuestiones muy relacionadas con la discriminación pues trascienden incluso las fronteras.
Este es un video que habla sobre la violencia. Los invito a escucharlo. Soy Ana Bella. Mi marido me hizo firmar un contrato en el que yo me comprometía a seguir casada con él, aunque él me siguiera pegando. Nuestra historia empezó 11 años atrás. Él, nada más de verme, se enamoró de mí. Había estado toda su vida esperándome y como si estaba tan pendiente de mí, pues yo me sentía como una princesa que tiene un príncipe que la rescata y que íbamos a vivir felices para siempre. Había cosas que no me cuadraban, como que me pidió que para casarnos tenía que dejar la universidad, pero pensando en nuestro amor sabía que podíamos superarlo. El primer día que vivimos juntos, cuando volví de la compra, me arrinconó contra la pared, me pegó un puñetazo, se puso a insultarme y yo no entendía nada. Mi reacción lógica fue coger la maleta, meter mi ropa e irme otra vez a casa con mis padres. Pero él me sentó, me tranquilizó y me convenció de que como yo había salido sola de casa y sin decirle a dónde iba, que así él no me podía proteger, si no sabía dónde yo estaba en cada momento y si me pasaba algo, era responsable de mí frente a mi familia. De repente pasaron los años y me vi envuelta en una relación con un niño tras otro, en la que cuando íbamos a un restaurante siempre me sentaba mirando a la pared para que nadie me mirase, ni me hablase, ni me rozase, porque después llegábamos a casa y me pegaba una paliza si alguien simplemente me hubiera mirado. Firmé muchos contratos, como que no podía leer libros, tenía que darle un recibo de todo lo que comprara o pedirle un permiso previo, que tenía que estar siempre a menos de 3 metros de él. Y cuando no hacía lo que él me decía, pues se enfadaba, me pegaba y yo le tenía que escribir cartas de arrepentimiento para pedirle perdón. Si iba al carnicero y no me daba la carne cortada como él quería, llegaba a casa y se enfadaba, pero si me la daba cortada como él quería, se enfadaba y me pegaba porque decía que yo había estado ligando con él. Pero claro, yo jamás pensé ni por un momento en dejar esta relación, porque él me pegaba porque me quería. Si no me quisiera, ya me hubiera abandonado hacía tiempo. Aquella noche vino con un contrato para que yo lo firmara. En ese contrato me proponía que yo me comprometiera a seguir con nuestra relación, aunque él me siguiera pegando. Por primera vez se me ocurrió llevarle la contraria y decirle: si no eres feliz conmigo, si me tienes que pegar para que esto funcione, ¿no crees que es mejor que nos separásemos? ¿No crees que es mejor que esté con otra mujer que te haga feliz? A lo que él contestó: no, chiquita, no. Tú nunca te separarás de mí, porque lo nuestro es amor o muerte. Entonces yo seguía insistiendo en que era mejor que nos separásemos. Como era la primera vez que yo contradecía sus órdenes, pues él se volvió cada vez más violento, me pegaba con más fuerza, yo de rodillas rezaba el Padre Nuestro y él me decía: reza, reza, que te va a hacer falta, que esta pelea la va a ganar quien de los dos quede vivo. Como yo seguía hablando y él no quería que hablase, sino simplemente que firmara el papel, pues se abalanzó sobre mí, me echó sobre la cama, no me dejaba hablar, pero tampoco me dejaba respirar. Y entre que no podía respirar y estaba ya cansada, no tenía fuerza para volver a decir que sí, tampoco tenía fuerzas para decir que no, me había rendido. Pero en ese momento escuché a mi hijo chico llorar. De repente el instinto de madre, creo que fue el que me hizo reaccionar, el único instinto que no me había robado, y le apreté a los brazos, hice lo que él quiso después. Pero esa noche me armé de valor y llamé a un teléfono de ayuda.
Pero llamé no pensando que yo estaba siendo maltratada y que necesitaba que alguien me ayudara, aunque él me pegaba con la correa y hasta se compró un látigo porque decía que con la correa yo no le hacía la sugerencia a la primera. Yo simplemente llamé para saber si yo podía separarme de mi marido, aunque él no quisiera. No me estaba dando cuenta que estaba siendo maltratada. Pero esa noche utilicé mi fuerza, mi miedo, mi valor, no para dormir con este hombre que casi me asesina, sino para coger a mis 4 niños, meterlos en el coche e ir a la policía a denunciar. Salí de la casa de acogida, no tenía dinero, ni casa, ni trabajo, pero tenía mi libertad, mi voluntad de salir adelante y empecé a ser feliz con mis 4 hijos. Una tarde recibo una llamada de una mujer que me pedía que ayudara a su prima, que estaba viviendo lo mismo que yo había vivido, porque su prima era la novia de mi exmarido. En ese momento se me paró el corazón. Me había olvidado que había una mujer en mi lugar. Pero en España son 2 millones de mujeres las que están en mi lugar, porque 1 de cada 10 hombres maltrata a sus parejas. En el mundo, 1 de cada 3 mujeres somos víctimas de violencia de género. La ayudé. Después ayudé a Leticia, que se quedó en mi casa. Leticia ahora está en Madrid, desde allí ha ayudado a más de 30 mujeres y así es como empezó nuestra Fundación Anabella. Somos una red de mujeres no víctimas, sino mujeres supervivientes que utilizamos nuestra empatía, nuestro amor, nuestro tiempo, nuestro ejemplo en positivo para ayudar a miles de mujeres para que rompan el silencio y empiecen una vida feliz lejos del maltrato. De alguna manera entendemos que estas cuestiones sobre la violencia rebasan por mucho las fronteras de nuestro país, que en todo el mundo el problema del maltrato hacia las mujeres es presente, pero podemos observar en el testimonio, como en el caso de muchas mujeres alrededor del mundo, que son precisamente las condiciones en las que se encuentran las que permiten que situaciones como estas sigan ocurriendo. Situaciones en las que la mujer, pues de alguna manera ha normalizado, ¿sí? Ha normalizado la conducta del agresor en determinado momento y, como en el caso del testimonio que escuchamos de Anabella, ha habido un momento en que han podido salir de esa circunstancia difícil. Sin embargo, parece ser que aún podríamos afirmar esto en nuestro país. Hay datos de esa normalización, aún en entornos como el nuestro, en los entornos más de ciudad, en los entornos rurales, en donde se observan estas cuestiones. Cuando pensamos en la violencia, pues creo que está presente también históricamente en el caso mexicano. Hay un texto que se llama Canasta de Cuentos Mexicanos de Bruno Traven, un extranjero que llegó a nuestro país y que empezó a redactar, como lo dice, cuentos mexicanos, hablando sobre la vida que ocurría en México. Uno de esos cuentos fue llevado al cine y vean cómo les decía yo hace un rato, el problema que tenemos también es que todo apunta a que este estado de cosas siga igual. O sea, si nuestros estímulos nos dicen a través del cine, a través de la música, a través de los testimonios de la realidad, que esto es algo normal, pues es una situación que se replica. Lo decía hace rato el doctor Ranulfo Pérez, hablaba de Giovanni Sartori. Aunque no lo queramos, Giovanni Sartori establece en un texto que se llama El Homo Videns, la sociedad teledirigida, que hemos sido educados con la televisión. Y entonces, si estas nuevas generaciones son educadas con la televisión, ¿qué podemos esperar en ese sentido? Entonces, vamos a observar este video ahora, que es un fragmento de esta película sobre la canasta de cuentos mexicanos. Richard.
Luisa, ¿Hablabas? tráeme un jarro de café. No soy tu criada. Lorito, jamás te he pedido un favor, ¿no es cierto? Al contrario, siempre te complací. Te acepté cuando nadie te quería por tu cochina lengua. ¿Y sabes por qué lo hice? Porque esperaba que bajo toda esa maldad se encubriera un pajarito decente. Y todavía lo creo. Así que te voy a dar una última oportunidad de ser amable con quien siempre ha sido muy bueno contigo. ¿Me traes un jarro de café, Lorito? ¿Con qué no me lo traes? Ahora tú, Tigrillo. ¿Te acuerdas cómo fue que llegaste aquí? ¿No? Pues yo sí. Y muy bien. Por tu condición ruin, todos te lanzaron a la calle. Nadie te dejaba descansar ni en el más miserable rincón. Entonces, yo te recogí y te alimenté. Y en pago, me diste en el brazo. Pero ni aún así te lancé al arroyo donde perteneces. Decidí darte otra oportunidad, que pongo en práctica ahora mismo. ¿Me quieres traer un jarro de café? ¿No? ¿Qué tal, Califa? Desde que te vi por primera vez, me di cuenta que eras la bestia más hermosa de todo México. Me enamoré de ti y desde entonces te di todo lo que tú querías. Pero tú has sido un ingrato contigo. Sin embargo, a ti también te voy a dar una última oportunidad de que no lo seas. ¿Quieres, por favor, traerme un jarro de café? ¿No? ¡No, Carlos! ¡Tráeme un jarro de café! Sí, mi vida. Ahora mismo. Enseguida. Bien, en este video observamos también ese concepto del machismo, de una actitud violenta que históricamente ha ocurrido en México, en nuestro país. Si buscamos de alguna manera antecedentes, pues encontraremos no solo en el caso de esta película, sino otras películas más, en donde se retrata la vida del mexicano. No podemos decir que no haya aún hoy en día en algunos lugares de este país escenas como la que acabamos de observar en el caso de la canasta de los cuentos mexicanos, que también hace alusión a este concepto de violencia. Si lo llevamos ahora también a la expresión en la música, veremos que la situación de la mujer pues sigue enfrentándose a todos estos problemas asociados a una cuestión de normalización. Para nosotros es normal y a veces juzgamos mucho esto, ¿no? Porque hay personas que de alguna manera se conducen así, porque el ambiente les ha enseñado a ser así, porque su familia, su padre, su hermano, el lugar en donde se desenvuelven, sigue apuntando que esto es una cuestión normal, que no pasa nada, que deberíamos dejar de tener la piel tan sensible, si se quiere, con esa expresión que alguna vez hemos escuchado, y tendríamos que entender que este no es un problema. El uso de la fuerza, no solo física,
sino también psicológica, el maltrato psicológico, que implica en ocasiones también el hecho de pertenecer, en este caso, a la familia. Y es de ahí que en el concepto que veíamos al principio se establecía eso, independientemente de su situación, en este caso de matrimonio o no, dado que a veces también en la sociedad observamos que parece que la condición de matrimonio pudiera justificar a veces cuestiones de acoso sexual, de abuso, de violencia hacia la mujer. En esta perspectiva legal y última de nuestra conferencia, pues tomando en consideración lo que se ha presentado, sabemos en México, en el Estado de México propiamente, hemos escuchado de los centros de justicia para la mujer como uno de los modelos importantes para resolver todas estas problemáticas. En México, como lo sabemos, existen distintas leyes, que establecen manifestaciones en contra de la violencia hacia la mujer, en contra de la discriminación, que ya dijimos, distinción, exclusión y restricción, normas que establecen que somos iguales ante la ley, tanto hombres como mujeres. Todas estas normas y políticas públicas que están enfocadas al logro de estos propósitos tienen que ser entendidas como mecanismos que emprenden desde el gobierno, desde la autoridad, del Estado, para resolver los graves problemas a los que nos enfrentamos. Estos mecanismos, en determinado momento, colisionan, vamos a llamarlo así, colisionan con las condiciones en las que viven hoy las mujeres. Solo por poner un ejemplo, si hablamos de centros de justicia para la mujer, en la ciudad de Toluca tenemos un centro de justicia para la mujer y es un centro de justicia que atiende a toda la región de este lado del Estado de México. Sin embargo, su ubicación pues hace difícil que todas las mujeres, por lo menos en el municipio de Toluca, puedan acceder a esos servicios. Hablamos de condiciones como la lejanía, como el problema para que una mujer justifique el tiempo adicional que le tomaría acudir allá frente a sus esposos, frente a los hombres que son parte de su familia, que implicaría pues muchos problemas a los que hoy en día están sometidas las mujeres, condiciones de pobreza, de hacinamiento, condiciones que de alguna manera frente a los mecanismos implican que no se llegue a cumplir el objetivo establecido por la ley y por la norma. Luego entonces, los problemas de las mujeres, estas cuestiones de discriminación, si lo pensamos, se ven favorecidas en todos los contextos, hablando desde la familia, lo social y hasta lo cultural. Pero si observamos que desde nuestros hogares somos nosotros quienes mantenemos ese estado de cosas, quienes replicamos ese pensamiento en nuestros hijos, sabremos y entenderemos que estamos de alguna manera contribuyendo al problema. Entonces debemos pensar en ese sentido cómo resolverlo. Si la música en todos los sentidos implica esta cuestión de discriminación, de violencia que se ejerce sobre la mujer, si escuchamos canciones que seguro ustedes habrán en algún momento puesto atención a las letras de las distintas canciones, si suben al transporte público, escucharán música que habla de todos los temas, infidelidad, traición, asesinato, y eso es lo que estamos enseñando a las nuevas generaciones, música que reproduce estereotipos, y si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorando le comienza a llamar. Piensen en eso, en la necesidad, en la dependencia, quizá en la codependencia, y está en la letra. Han escuchado seguramente esta canción con el apagón, ¿qué cosa sucede? Si analizan la letra, al final resulta que la persona que de alguna manera vulneró la integridad de su hija fue el padre. Y entonces todos se enteraron hasta que prendieron la luz. Veamos todos esos estímulos y tratemos de pensar qué es lo que se está construyendo en este momento. Preocupémonos por las nuevas generaciones y en la medida que lo hagamos, yo creo que estas cuestiones de discriminación, que hoy sabemos pueden ser exclusión, restricción, en ese sentido, pueden resolverse.
Yo agradezco la invitación que me hicieron en la Unidad Académica Profesional a Colman, a su coordinador, el doctor Ranulfo Pérez Garcés, por haber compartido con ustedes en esta tarde mi conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Ha esclarecido varios puntos que en este momento cada uno de los que estuvimos siguiendo con atención esta conferencia nos llevamos, que efectivamente hay formas que necesitamos ubicar dentro de su contexto y hacer conciencia de que el hecho de que se haya venido haciendo y se siga haciendo no quiere decir que debemos de seguirlo haciendo. Por el contrario, tenemos, y más en nuestra máxima casa de estudios, que nos orgullecemos de ser vanguardia en temas sociales, en temas científicos, en temas conceptuales, lo analicemos como se ha analizado y podamos nosotros tener esa claridad de que tenemos que cambiar la sociedad, tenemos que cambiar mucho también en la parte legal. Platón decía en las leyes, ¿la ley es producto divino o humano? No, es producto humano. Y en tanto que es producto humano, es perfectible de acuerdo a la dinámica y el contexto social. Estimado doctor, yo voy a abrir una sesión para preguntas por parte de los participantes en esta conferencia. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario que hacer a nuestro ponente, el doctor Lucio Ordóñez Huerta, puede levantar la mano y con gusto le cedemos la palabra. Muy bien, veo que no hay comentarios. Doctor, ¿Sí? hay un mensaje en el chat, si me permite lo leo y lo comentamos. Por favor. Claro que sí. Comenta Rocío Vázquez García, como mujeres, independientemente del estrato social al que pertenezcamos, vivimos constantemente o constante discriminación, ya sea la exclusión, cosificación, invisibilidad, sexismo, doble moral y misoginia. Desde mi experiencia he vivido y visto este tipo de conductas y es triste decirlo, pero muchas de las veces te acostumbras a vivir con esto, lo cual afecta incluso el rendimiento laboral y emocional. Es verdad que este tipo de pláticas nos sensibilizan, pero hay mucho que hacer. Mi pregunta es, ¿qué opina usted sobre las conductas que se dan dentro de nuestra universidad y las cuales considero que serían, y cuál considera que sería la solución a esto? Bien, creo que la pregunta es directa sobre una realidad que nos toca vivir a nosotros como universitarios en el presente siglo. Debo decir que sí, todos estos problemas que hemos tratado en la conferencia y que refiere Rocío Vázquez son problemas no solo de la universidad, sino de la sociedad, y que en tanto nosotros somos una comunidad académica compuesta por personas, pues muchos de esos problemas vienen a ocurrir en ese sentido en nuestra institución. La forma en que se resuelve, yo creo que por mucho que preguntemos a especialistas también en estos temas, creo que no hay una respuesta unánime en ese sentido. Creo que más bien esto implica un esfuerzo institucional como el que se ha venido haciendo, un esfuerzo institucional por escuchar a quienes denuncian, atender sus peticiones. Es claro que mucho de las condiciones, decíamos hace rato, condiciones, imposibilitan en ocasiones que las denuncias no sean anónimas. Y cuando las denuncias son anónimas, de alguna manera visto desde la legalidad, pues no es posible concretar el esfuerzo institucional para resolver estos problemas. Entonces creo que esto es un trabajo de todos. Si la institución debe hacer el esfuerzo desde la institución misma, debe establecer, como existe hoy, un código de ética, por ejemplo, pero somos nosotros los universitarios quienes tenemos que llevarlo a la práctica. Desde mi espacio académico, desde la dirección, desde mi administración, desde el personal académico y estudiantil, todos debemos comenzar a observar esta realidad y qué bueno que con eventos como este, con estos ciclos de conferencias, empecemos a realizar un trabajo en ese sentido.
Yo diría que es un trabajo de todos. Si decimos al final que el problema está en lo cultural, debemos empezar por nosotros, nuestras familias, nuestros hijos, y en el ámbito de la universidad, pues llevarlo en nuestra actuación. Por eso les decía, identifiquemos, observemos, y en la medida en que empecemos a identificar esos problemas, podemos señalarnos. Esa sería la cuestión, que podamos señalarlo y decir, eso no debe cometerse. Creo que es un trabajo de todos como tal, Rocío Vázquez. Agradezco el comentario de María Dolores Soto, quien comenta, como docentes identificamos algún caso de discriminación o violencia de género, ¿cuál es la sugerencia para abordar y canalizar este tipo de casos? Bueno, entiendo yo que en la Unidad Académica Profesional A. Colman se está estableciendo precisamente esos mecanismos. Observo que en ese sentido, pues todo acto de discriminación se debe canalizar ante las autoridades del espacio académico, quienes, estoy cierto, pueden emprender o iniciar los procedimientos que establece nuestra legislación universitaria, y en ese sentido diría, no solo a los docentes, sino a los estudiantes, que ante circunstancias de esta naturaleza, pues lo mejor es acercarse a las autoridades del espacio académico y, en este caso, consignar lo requerido. Muchas gracias, María Dolores. Muy bien, doctor. Agradecemos su participación y al responder la inquietud de la compañera Rocío, seguramente nos llevamos el tema. Es un tema que se acota, más no se agota, pero lo importante es hacer esta gran comunidad comunicativa a través de la cual pensamos, reflexionamos y buscamos actuar de la mejor manera para ser consecuentes con la época que nos está tocando vivir. Agradecemos, la Unidad Académica Profesional agradece en todo lo que vale su participación en este evento y desde luego fue una primera invitación, estamos seguros que no será la última. A nombre de la Unidad Académica Profesional A. Colman le doy las gracias y la consecuente invitación a que sigamos trabajando en este tema como usted dentro de su trayectoria lo está haciendo. Reciba un reconocimiento, un abrazo de nuestra querida comunidad por esta participación en este importante evento. Muchísimas gracias, estimado doctor. Gracias, doctor Ranulfo. Gracias a toda la comunidad de la UAP Colman y de la universidad que tuvo a bien acompañarnos en esta transmisión. Gracias. Gracias a todos, que tengan excelente tarde.